Tengan todos y todas muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad tenemos el presente video sobre la actividad sumativa de la última unidad del curso Prácticas de Investigación. En esta sesión, pues bueno, vamos a hacer el abordaje acerca del análisis comparativo de la situación histórica que afrontan las personas afrodescendientes de Venezuela y El Salvador. Nuestro primer ponente es el compañero Freddy Edgardo, a quien dejo la palabra en estos momentos. Los elementos esenciales de la planificación, el tema, análisis comparativo de la situación histórica que afrontan las personas afrodescendientes de Venezuela y El Salvador, el enunciado del problema, cuáles son los elementos que han incidido en la invisibilización histórica y el rechazo de las personas afrodescendientes en El Salvador y Venezuela. Siguiente lámina. Como hipótesis, los elementos que inciden en la invisibilización y el rechazo de las personas afrodescendientes son la narrativa gubernamental que se difunde en medios de comunicación, el eurocentrismo y la construcción de identidad nacional oficial. El objetivo general, identificar los elementos que inciden en la invisibilización y el rechazo de las personas afrodescendientes en El Salvador y Venezuela. Continuando con el video, pues bueno, tenemos los elementos teóricos relevantes de los resultados de nuestra investigación. Bien, a la hora de hablar sobre afrodescendencia y además cuando se trata de una investigación histórica como esta, hay que recurrir a la trata transatlántica. La trata transatlántica pues fue la migración forzada de millones de personas entre los siglos XVI y XVIII. De hecho, también la catalogan otros investigadores e historiadores, que es el sistema de violencia institucionalizada de mayor magnitud en la historia de la humanidad. De ahí pues ha de surgir todo este endamiaje sobre los afrodescendientes, ya que los africanos trasladados a América recrearon una cultura, inventaron así una vida nueva. Los afrodescendientes son un pueblo de raíz africana que, a partir de nuevas situaciones vividas a lo largo de 5 siglos y los elementos de la cultura indígena y colonial europea, han recreado valores sociales, económicos, culturales y religiosos, así como también políticos. Estos pueblos se encuentran a lo largo y ancho de todo el continente con expresiones tan diversas como la de sus orígenes africanos. Sin embargo, pues toda esta cuestión de la trata transatlántica, los hechos y acontecimientos que dieron surgimiento a la afrodescendencia no son mencionados o citados dentro de la historia oficial de muchos países. Tal es el caso, pues, de Venezuela y El Salvador. Esto implica una negación de la identidad afrodescendiente. De hecho, existen discursos que contribuyen a la negación de esta identidad y, por supuesto, esto va a traer efectos negativos en las personas afrodescendientes, que son discriminadas por su etnia, por su apariencia física, y por ende es necesario realizar un análisis en torno a la problemática y determinar cuáles son los elementos o factores, si se le quiere llamar, que se han encargado de forma histórica de darle una invisibilización a la afrodescendencia. Bueno, nuestro primer punto es El Salvador. Hasta hace unos años se tenía la idea que la afrodescendencia era algo ajeno a nuestra población, a nuestra historia, y que el mestizaje de la población salvadoreña debería provenir únicamente de la mezcla entre personas indígenas con europeas, y de ahí salir lo que dar el resultado a lo que sería el mestizaje blanco. Al menos eso es lo que se nos ha dicho en la historia oficial del país centroamericano. Sin embargo, si rezamos la historia, en El Salvador se dieron a conocer asentamientos de personas afrodescendientes en el departamento de Sonsonate, que llegaron al país durante el siglo XVI. Claro, vinieron al país como esclavos. Todo esto se dio a conocer por registro que poseía la iglesia de San Jerónimo en Nejapa. En esta iglesia, pues bueno, se tiene, de hecho, un estudio de un 67% de la población era mulata, procedentes de distintos puntos del país. Estas personas comenzaron a adoptar las distintas costumbres y tradiciones de las sociedades indígenas, que eran más dominantes en 1831. Adelantándonos un poco más,
como se ha mencionado y hace alusión al título, hay una invisibilización de la afrodescendencia. Y El Salvador, pues en un par de ocasiones ha demostrado esa identidad, esa negación de la identidad. De hecho, en un informe que se presentó ante la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas en el año 2005, se afirmó que no existía población negra en El Salvador. ¿A raíz de qué? La respuesta a eso, pues en esa convención se decía que El Salvador, al ser el único país centroamericano que no posee costas en el Mar Caribe, no tendría pues asimismo la afrodescendencia. También, pues en una plenaria realizada por la Asamblea Legislativa durante 2009 y 2012, se realizó un acuerdo de reforma constitucional, en la cual se incorporó en el inciso del artículo 63 de la Constitución. He dicho inciso, pues trataban de referirse al reconocimiento de los pueblos indígenas, pero lastimosamente, pues no se le dio ningún reconocimiento ni tampoco seguimiento a día de ahora. Esas son un par de propuestas y también oportunidades en las que el Estado salvadoreño ha negado su afrodescendencia. Ahora con Venezuela. En Venezuela los esclavos de África fueron enviados durante la época colonial para trabajar en las minas de oro y en las plantaciones. La abolición de la esclavitud llegó en el año de 1854, pero esto no significó el fin de los prejuicios raciales y la marginación de los afrovenezolanos. De hecho, los afrodescendientes han expresado con frecuencia desigualdad y discriminación en áreas como el acceso a la educación en todos sus niveles. Estas personas se enfrentan con frecuencia a estereotipos negativos y estigmatización y trato diferencial, sobre todo en la educación superior, lo que restringe sus oportunidades de empleo y la movilidad social. Además, muchos afrovenezolanos residen en áreas rurales o periféricas, donde no se tiene acceso a una educación de alta calidad. Por otra parte, el mercado laboral es otra área en donde las personas afrodescendientes afirman enfrentar discriminación, siendo asignados frecuentemente a trabajos de baja remuneración y escasa calificación, lo que por supuesto contribuye a la persistencia de la pobreza en la comunidad afrovenezolana. La discriminación restringe sus posibilidades y mantiene la desigualdad en el futuro. Siguiente lámina, por favor. Bueno, continuando con los elementos de la investigación, tenemos la invisibilización y negación de la identidad. Como lo había mencionado, ¿no? En ambos países hay expresiones que han permitido y han perpetuado la negación de la identidad afrodescendiente. Dentro de los elementos, por supuesto, esto es parte de la hipótesis de la investigación, se tiene que los elementos que han incidido en esta persistente invisibilización y negación de la identidad afrodescendiente es la narrativa gubernamental, la identidad oficial y el eurocentrismo. La narrativa gubernamental se refiere a todos esos discursos, a esa capacidad, recordemos, que tienen los gobiernos de turno, es decir, la diferente información que se difunden en los diferentes medios, ya sea radio, televisión, periódicos, impresos o digitales, en los cuales hasta el momento pues, se ha negado la mención de estas personas afrodescendientes. Y además de eso, bueno, eso por una parte. El eurocentrismo, de hecho, es un elemento fundamental que nos ayuda a comprender por qué ha seguido una persistencia de la afrodescendencia, ya que el eurocentrismo es una tendencia a considerar a Europa como el centro de la historia universal y que por lo tanto la historia de los países también ha sido desarrollado bajo esta perspectiva. La cultura, por lo tanto, también ha sido influenciada por el eurocentrismo, creando así una especie de hegemonía cultural donde se le da mayor énfasis a la cultura y prácticas occidentales. De esa forma se estaría minimizando a las demás culturas e identidades. Esto se puede ejemplificar y relacionar con las acciones tomadas en El Salvador para el año de 1933, en donde se emitió una ley de migración, pero eso lo abordará una compañera más adelante para mayor comprensión. Bueno, y por último, la identidad nacional oficial. ¿A qué se refiere esto? De hecho, la identidad nacional oficial hace referencia al sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica, cultural, lingüística y social, la cual abarca distintos elementos que pueden asociarse en conjunto o por separado al ser nacional o al conjunto de los rasgos definitorios de su identidad colectiva. Pues estos elementos suelen ser religión, idioma, etnia o razas, tradicionales, historia y símbolos patrios. En ella no se reconoce la diversidad de manifestaciones humanas,
como lo que ha estado pasando en Venezuela y El Salvador. La unidad de la sociedad nacional se mantiene solo ideológica, publicitaria y forzada. Además, es construida y manipulada a partir de unos intereses ideológicos estatales y gubernamentales. El siguiente punto, pues, vendría siendo la teoría crítica, que la teoría crítica, de hecho, tiene, pues, en la escuela de Frankfurt sus inicios por la creación de un grupo de intelectuales alemanes que buscaban comprender y explicar toda esta dominación y opresión en la sociedad moderna, en donde surge la teoría crítica. De hecho, bueno, los teóricos de esta teoría son Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse. Estas personas, pues, bueno, criticaron el capitalismo y otras formas de expresión. En esencia, la crítica a la razón instrumental es un concepto fundamental de la teoría crítica. Los teóricos críticos sostienen que la razón que se basa en la maximización y eficiencia de los medios para lograr objetivos ha resultado en una forma de racionalidad que deshumaniza y aliena a las personas. Aspectos como la explotación laboral, la homogenización cultural y la manipulación de los medios de comunicación, ojo con esto, reflejan como una instrumentación lógica. En síntesis, la teoría pues, nos ayuda a comprender cómo, por ejemplo, la narrativa gubernamental tiene una interdependencia con los otros elementos y que los gobiernos de turno, los ponentes y todas estas personas tienen una incidencia en que se siga perpetuando eh, todo esto que vendría a ser la negación de la identidad afrodescendiente. Bueno, hasta acá mi participación. Los dejo con mi compañera Tania, que nos ayudará a comprender otros puntos y resultados de nuestra investigación. Bueno, buenas tardes. Primeramente les voy a hablar un poco acerca de la afrodescendencia en El Salvador. Pues sabemos que la afrodescendencia ha sido parte de la realidad social e histórica de nuestro país, así como de muchos otros. Incluso el hablar de la afrodescendencia hasta no hace mucho era un motivo de rechazo de que pudiera existir una herencia afrodescendiente en nuestro país. Incluso en el año de 1933 existió una ley que fue impuesta por el expresidente Maximiliano Hernández Martínez, la cual se titulaba Ley de Migración, la que impedía el ingreso de personas de distintas etnias a nuestro país. A lo cual históricamente a esto se le atribuyó el por qué, según no existía una herencia africana en nuestro país. De igual manera, en el año 2001 existió una conferencia titulada Conferencia Durban, en la cual hizo una declaración en la cual implementó o dio ciertos requerimientos a los estados que fueron parte de que debían hacer censos poblacionales, para lo cual existiera unos datos que respaldaran la existencia de estas personas afrodescendientes en los países. Sin embargo, el país siguió negando esta existencia. El último censo poblacional que se hizo en el país fue en el año 2007, donde se supo que había personas afrodescendientes en el país. Y de igual manera, en el año 2005 hubo una convención que se tituló, que era para la eliminación de la discriminación racial. En este país, en esta convención, perdón, se afirmó que no existía herencia afrodescendiente en el país por ser el único país el cual no contaba con costas en el Mar Caribe. Según los resultados de las técnicas de recolección de datos que nosotros aplicamos, se realizó una entrevista al señor Joalmo Cabrera, uno de los fundadores de una organización afrodescendientes organizados salvadoreños, en la cual nos menciona muchos puntos importantes, entre los cuales podemos notar cómo el Estado salvadoreño ha creado ese estereotipo de cómo debería ser una persona salvadoreña, es decir, con descendencia europea, blanco y cristiano. De igual manera,
podemos notar cómo en el país existe lo que es un racismo sistemático, es decir, que las instituciones gubernamentales no hacen un reconocimiento a estas personas, incluso se les discrimina, se les excluye. De igual manera, en el sistema educativo no existe lo que es un programa de estudio que incluya este tema de la afrodescendencia ni a un nivel básico ni a un nivel superior. Otro punto a recalcar muy importante que podemos notar que como personas autodenominadas afrodescendientes sufren discriminación y son víctimas de racismo en las calles, siendo tachadas como feas, monos, negros, prietos, y que incluso no poseen un reconocimiento constitucional, y es por ello que la organización Afro está buscando este reconocimiento para que puedan ser incluidos en la Constitución y así se formen políticas públicas que sean implementadas y ellos tener, poder opinar y ejercer en las tomas de decisiones. Pero ellos están conscientes de que esta lucha no tiene fin. En un análisis de contenido en torno al país de Venezuela, nos damos cuenta de que no es tanta la diferencia de lo que sufren las personas afrodescendientes aquí en el país como lo que sufren en Venezuela. Ambos son víctimas de discriminación, de desigualdades sociales, de racismo, de falta de oportunidades, y pues es una lucha constante de que el buscar que se tomen en cuenta en un reconocimiento constitucional y que se puedan implementar políticas públicas. Los dejo con mi compañera Claudia. Tengan todos muy buenas tardes. Continuando con la presentación, vamos a la parte de la hipótesis, ¿verdad? Y vamos, después de todo lo que mis compañeros han hablado, después de toda la investigación amplia, extensa que hemos podido realizar, podemos concluir que la hipótesis planteada al inicio de esta investigación es totalmente cierta. Pues se cumplen con los 3 elementos que nosotros tomamos en cuenta al inicio de la investigación, y para ello les pido que me pasen a la siguiente diapo, por favor. Vaya, nosotros al inicio de nuestra investigación nos planteábamos 3 puntos importantes, de los cuales ahora podemos decir que son reales. Tuvimos la oportunidad, como ya lo mencionaba Tania, de poder entrevistar de primera mano al representante de la Afros, que es la asociación que vela y está trabajando porque los afrodescendientes sean reconocidos en este país, e incluso participa en cumbres a nivel internacional para poder empoderarse y poder adquirir derechos que garanticen, ¿verdad? Y que reconozcan la existencia de estos. También a nivel bibliográfico pudimos investigar el tema en Venezuela y podemos concluir y decir que la hipótesis planteada es real, se cumple. La primera que nosotros planteamos era que la narrativa gubernamental. Aquí es donde entran en juego los políticos, ¿verdad? Y las entidades de gobierno o los estados, cuando en sus diálogos, en sus discursos hablan y hacen referencia a las etnias y todo esto, jamás en ningún momento lo vamos a escuchar diciendo que en El Salvador, por ejemplo, hay afrodescendientes, o que en Venezuela de igual forma los hay. Desde ahí empezamos, ¿verdad?, con que los afrodescendientes no son reconocidos. Por otra parte, también constatamos que el eurocentrismo sigue siendo algo que enmarca y que encierra y que no permite que los afrodescendientes sean reconocidos. Tenemos tan marcado a nivel histórico, por ejemplo, en El Salvador, que somos descendientes, bueno, que los europeos, ¿verdad?, hoy nos conquistaron y que por ende tenemos más raíces europeas, y en todo caso hay una etnia diferente a la propia, es la de ellos por este tipo de situaciones, el tema de la religión, que también fue traído por ellos, el catolicismo, por mencionar algunas cosas. También en otro lado tenemos y hablamos y nos planteamos era el tema de la identidad nacional. Pues este hace referencia al sentimiento de pertenencia, ¿verdad?, histórico de una comunidad, y el tema de la lingüística y social. También esto lo pudimos constatar en nuestra investigación.
es un tema, estos tres puntos son realmente importantes y relevantes y son los que determinan, ¿verdad?, la invisibilización que sufren los afrodescendientes, tanto en El Salvador como en Venezuela, porque a pesar de que sí existen, hemos constatado incluso a la persona que entrevistamos de afros, él se autodenomina afrodescendiente. Por eso podemos concluir, sí hay afrodescendientes en este país e inclusive en Venezuela, aunque la historia, aunque los gobiernos, aunque los estados traten de invisibilizar o de negar su existencia, sí los hay. Y hasta el día de hoy es una lucha continua que estos grupos tienen, ¿verdad? Ellos siguen buscando que sean visibilizados, que se les pueda dar el lugar que les corresponde, pues si nos vamos a través de la historia, ellos han formado parte de la transformación de los gobiernos. Como grupo, pues pudiéramos concluir que sí hay afrodescendientes que son invisibilizados por las sociedades. Hasta aquí sería nuestra intervención.